¿Qué tal a todos? Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante delicado aquí en República Dominicana, el caso de Sujeto. Ajá, Ya saben, esa figura pública envuelta en una gran controversia por violencia de género. sí, Tenemos un análisis legal de un video del canal de YouTube Stones Radio ajá, que nos ayudará a comprender mejor toda esta situación. claro. Para ponernos en contexto, el incidente supuestamente ocurrió el 14 de febrero. Imagínate, el día de San Valentín. Exactamente, el día de San Valentín. Según el testimonio de la víctima, todo se desató en la casa de Sujeto, en Evaristo Morales. Ok. Se habla de agresiones verbales, violencia física, e incluso amenazas con un cuchillo. Todo esto basado en el testimonio de la víctima, un testigo presente y reportes médicos y psicológicos. Vaya, vaya. Sí, bastante fuerte. Y bueno, aquí es donde entra la orden de arresto. Claro. En la República Dominicana, eso significa que un juez ha determinado que hay suficientes indicios para creer que sujeto cometió el delito. Claro, pero ¿qué hace que este caso sea tan particular? He escuchado que hubo un intento de desistimiento por parte de la víctima. Sí. O sea, que intentó retirar la denuncia. ¿Cómo afecta eso las cosas? Mira, aquí es donde se pone interesante. El experto legal del video explica que, aunque se intente retirar la denuncia, el Ministerio Público en República Dominicana está obligado a investigar a fondo las denuncias de violencia de género. O sea, que no importa si la víctima se retracta, la investigación sigue adelante. Exactamente. Y más aún, si el Ministerio Público sospecha que la víctima está siendo presionada para retirar la denuncia, puede interpretarlo como obstrucción a la justicia. Wow. En este caso, el intento de desistimiento podría haber tenido el efecto contrario al que se buscaba. Eso sí que le complica las cosas a Sujeto. Y hablando de complicaciones, no podemos ignorar la ironía de todo esto. Sujeto se ha presentado como un defensor de la justicia social. Incluso ha condenado públicamente la violencia de género, ¿Sí? especialmente cuando involucra a otras figuras públicas. Claro, y eso hace que este caso sea aún más llamativo. Exacto. Y según el video, Sujeto tiene un historial documentado de agresiones y comentarios misóginos. Ajá, Se mencionó un incidente donde insultó públicamente a una presentadora de televisión, cierto. sin mencionar su comportamiento agresivo aquí mismo en nuestro programa. Es cierto, hay una clara discrepancia entre su imagen pública y sus acciones privadas. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo influirá este historial en el caso actual? En el ámbito legal, entra en juego el concepto de antecedentes. Así es. A ver, explícame eso de los antecedentes. ¿Cómo funcionan en este caso? Bueno, los jueces toman en cuenta el historial del acusado al evaluar la gravedad de los hechos y al determinar la sentencia. Ajá. En el caso de Sujeto, sus antecedentes de comportamiento agresivo podrían ser un factor determinante. Entiendo. ¿Y qué de la fama de Sujeto? ¿Podría jugar a su favor o en su contra? Buena pregunta. Por un lado, se podría argumentar que tiene un arraigo social sólido y no representa un riesgo de fuga. Pero por otro, su fama lo convierte en un ejemplo público. Y si es declarado culpable, la sentencia podría ser más severa para enviar un mensaje contundente a la sociedad. Exactamente. Es una espada de doble filo. El experto legal en el video incluso comparte una anécdota sobre un juez que condenó a un ex colega a pesar de conocerlo personalmente, Interesante. ilustrando que la ley debe aplicarse de manera imparcial sin importar quién sea el acusado. Claro, al final del día, la justicia tiene que ser ciega. Pero más allá de lo legal, es importante recordar el impacto humano de esta situación. La víctima ha pasado por una experiencia traumática. Sí. Y debemos ser empáticos con ella y entender la complejidad de la violencia doméstica. Totalmente de acuerdo. Y también hay que recordar que la violencia verbal, aunque no siempre sea legalmente procesable, es una forma de abuso con graves consecuencias psicológicas. De acuerdo. El experto legal del video le aconsejó a Sujeto que se presentara ante la justicia con humildad, Sí. aceptara su responsabilidad si es culpable y que no intentara evadir el proceso legal. Un consejo bastante sensato, ¿no crees? En lugar de luchar contra el sistema, Sujeto debería cooperar y demostrar que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Y hablando de asumir consecuencias, me recuerda a nuestro patrocinador de hoy, Omeprazol Mame. Si la acidez estomacal te está dando problemas, Omeprazol Mame es la solución. Jaja, buena analogía. Así como Omeprazol Mame alivia la acidez estomacal, aceptar la responsabilidad puede aliviar la carga emocional de una situación difícil. Exacto. Pero volviendo al caso, ¿qué nos dice todo esto sobre la imagen pública, los procesos legales y la responsabilidad personal, especialmente en una sociedad que lucha contra la violencia de género? Es una pregunta compleja. Por un lado, vemos que la imagen pública no siempre refleja la realidad.
Por otro lado, el sistema legal, aunque imperfecto, está diseñado para proteger a las víctimas y hacer responsables a los agresores. Claro. Y este caso en particular nos obliga a reflexionar sobre cómo la fama y el poder pueden influir en la percepción pública y en el desarrollo de un proceso judicial. Precisamente. Y también nos invita a cuestionar cómo, como sociedad, abordamos la violencia de género y qué medidas podemos tomar para prevenirla y erradicarla. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos, como sociedad, contribuir a la erradicación de la violencia de género? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. En la siguiente parte de esta inmersión profundizaremos en las posibles consecuencias legales que sujeto podría enfrentar, así como en las implicaciones sociales de este caso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Retomando nuestra conversación sobre sujeto, me parece fascinante cómo este caso nos obliga a reflexionar sobre la disparidad entre la imagen pública y las acciones privadas. Sí, es como si estuviéramos viendo dos caras de una misma moneda: sujeto, el defensor de la justicia social, versus sujetos, el presunto agresor. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cuánto peso debería tener la imagen pública de una persona en un proceso legal? Es un tema complejo, ¿no? Por un lado, todos merecemos un juicio justo sin importar nuestra fama o reputación. Totalmente de acuerdo, pero por otro lado no podemos negar que la fama puede influir en la percepción pública e incluso en las decisiones de los jueces. Recordemos el caso que mencionaba el experto legal en el video, donde un juez tuvo que condenar a un ex colega suyo a pesar de sentir gran admiración por él. Esto nos demuestra que la justicia debe ser imparcial sin importar quién sea el acusado. Claro, la ley es la ley. Y hablando de la ley, volviendo al caso de sujeto, ¿qué podemos esperar en términos legales? ¿Cuáles son las posibles consecuencias si se le declara culpable? Bueno, la ley dominicana contempla una serie de sanciones para los casos de violencia de género que van desde multas hasta penas de prisión. La gravedad de la agresión, el uso de un arma blanca, la presencia de una menor durante el incidente, todo esto influirá en la decisión del juez. Es cierto. Se les olvidaba mencionar que la hija de sujeto estaba presente durante la presunta agresión. Eso podría considerarse un agravante. No necesariamente un agravante en términos legales, pero sí un factor que el juez podría tomar en cuenta al evaluar el caso. Demuestra un nivel de violencia e irresponsabilidad aún mayor. Y no olvidemos el historial de sujeto, sus antecedentes de comportamiento agresivo, que definitivamente podrían jugar en su contra. El juez podría considerarlos como un patrón de conducta y aumentar la severidad de la sentencia. Entiendo, o sea que el pasado del sujeto podría perjudicarlo en el presente. Es una situación bastante complicada para él. Y más allá de las consecuencias legales, es importante recordar el impacto emocional y psicológico que la violencia de género tiene en las víctimas. Las cicatrices emocionales pueden durar mucho más que cualquier sentencia judicial. Sin duda, por eso es fundamental que sujeto, si es declarado culpable, asuma su responsabilidad y coopere con la justicia. Como bien aconsejaba el experto legal en el video, demostrar arrepentimiento y disposición a cambiar puede influir positivamente en el proceso legal e incluso en su propio proceso de sanación personal. Reconocer los errores del pasado es el primer paso para construir un futuro mejor. Es una lección que todos podemos aprender independientemente de si somos figuras públicas o no. La responsabilidad personal es un valor fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Hablando de justicia, ¿qué medidas podríamos tomar para prevenir la violencia de género en nuestra sociedad? Me imagino que no es una tarea fácil. Es una pregunta compleja que requiere un enfoque multidimensional. Necesitamos educar desde la infancia sobre la igualdad de género, promover la denuncia a la violencia y brindar apoyo integral a las víctimas. Es un trabajo en equipo que involucra a toda la sociedad, familias, escuelas, instituciones, medios de comunicación. Todos debemos crear una cultura de respeto donde la violencia no tenga cabida. Totalmente de acuerdo. La lucha contra la violencia de género es una responsabilidad de todos. Y para cerrar esta parte de nuestra inmersión, me gustaría recordar a nuestros oyentes que la violencia de género no es un problema ajeno, sino una realidad que nos afecta a todos. Romper el silencio, denunciar los casos de violencia y buscar ayuda, si la necesitas, son pasos cruciales para combatir este problema. Hablando de combatir problemas, si la acidez te ataca, ya sabes, omeprazol mame te protege. Muy cierto. Nada como un buen omeprazol mame para aliviar la acidez y seguir adelante. Y volviendo al caso de sujeto, hay un aspecto que me parece crucial destacar, y es la importancia de no minimizar la violencia verbal. Tienes toda la razón. A veces se piensa que las palabras no hacen daño, pero la verdad es que pueden ser tan devastadoras como una agresión física. En el video, el experto legal lo deja muy claro: la violencia verbal puede tener consecuencias psicológicas graves, sobre todo en un contexto de violencia doméstica. Exactamente. Y recordemos que según el testimonio de la víctima, la agresión de sujeto comenzó con insultos y humillaciones verbales antes de escalar a la violencia física. Es cierto, y eso nos recuerda que la violencia verbal a menudo es la antesala de la agresión física.
Por eso es tan importante reconocerla como una forma de abuso y buscar ayuda si somos víctimas de ella. Totalmente. Y también es fundamental educar a las nuevas generaciones sobre la importancia del respeto y la comunicación no violenta. Si desde pequeños aprendemos a resolver conflictos sin recurrir a la agresión verbal, estaremos dando un gran paso hacia la construcción de una sociedad más pacífica. Hablando del caso en sí, el experto legal menciona que el testimonio de la víctima es una pieza clave. Sin duda, su testimonio junto con el informe psicológico y el certificado médico son pruebas contundentes que el Ministerio Público está utilizando para sustentar la acusación contra el sujeto. Y no olvidemos que también hay un testigo que presenció la agresión. ¿Qué papel podría jugar su testimonio en el juicio? El testimonio de un testigo presencial puede ser crucial para corroborar la versión de la víctima y proporcionar una perspectiva objetiva de los hechos. Si el testigo es creíble y su testimonio es consistente con las demás pruebas, podría tener un impacto significativo en la decisión del juez. Claro, el testigo podría ayudar a esclarecer lo que realmente sucedió ese día. Y ya que mencionamos las pruebas, me gustaría volver al tema del desistimiento, que se discutió en el video. ¿Qué significa exactamente y por qué podría ser contraproducente en un caso de violencia de género? El desistimiento es básicamente la acción de retirar una denuncia o acusación. En un caso de violencia de género, puede ocurrir que la víctima, por diversas razones, decida retirar la denuncia contra su agresor. Entiendo. Pero, ¿por qué podría ser contraproducente? Porque en muchos casos el desistimiento no es una decisión libre y voluntaria de la víctima, sino el resultado de presiones, amenazas o manipulación por parte del agresor. O sea que la víctima podría estar siendo coaccionada para proteger a su agresor. Exactamente. Y por eso el Ministerio Público tiene la obligación de investigar a fondo las circunstancias del desistimiento para asegurarse de que la víctima esté actuando por su propia voluntad. En el caso de sujeto, el intento de desistimiento parece haber levantado sospechas en el Ministerio Público, lo que finalmente llevó a la emisión de la orden de arresto. Claro, el Ministerio Público interpretó el intento de desistimiento como una posible obstrucción a la justicia. Es una situación realmente compleja que nos hace reflexionar sobre la importancia de proteger a las víctimas de la violencia de género y garantizar que tengan acceso a la justicia sin temor a represalias. Totalmente de acuerdo. Debemos crear un entorno donde las víctimas se sientan seguras para denunciar la violencia y buscar ayuda sin tener que enfrentar presiones o amenazas. Y para ir cerrando esta inmersión, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. ¿Qué podemos aprender de este caso? Creo que este caso nos deja varias enseñanzas importantes. Primero, que no debemos juzgar a las personas por su imagen pública, ya que esta no siempre refleja la realidad. Segundo, que la violencia de género puede manifestarse en diferentes formas, incluyendo la violencia verbal, la cual no debemos minimizar. Y tercero, que todos tenemos la responsabilidad de actuar para prevenir y erradicar la violencia de género en nuestra sociedad. Es un llamado a la reflexión y a la acción. Todos podemos contribuir a construir una sociedad más justa y equitativa donde la violencia no tenga cabida. Bueno, antes de despedirnos, recordemos que si la acidez te está dando problemas, Omeprazol Mame es la solución. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el caso de sujeto. Esperamos que esta conversación te haya brindado nuevas perspectivas y te motive a seguir reflexionando sobre este importante tema. Recuerda que la lucha contra la violencia de género es una tarea de todos. Hasta pronto. Hasta la próxima.